Pues lo primero que les voy a saludar es con el saludo propio de mi orden. Alegría, paz y bien de Belén, donde siempre es Navidad. En nuestra casa, por ser la orden de Belén, siempre es Navidad. De hecho, nunca se quitan los nacimientos. Tenemos nacimientos tanto en cuadros como nacimientos físicos, por todos los lugares. Y distintas épocas del año, porque los vamos cambiando. Por ejemplo, ponemos a María y a José a los lados del sagrario, viendo al sagrario como cuna y a ellos como completando el misterio. Es el misterio del Dios encarnado, ¿verdad? Pero la clase de hoy va, sobre todo voy a tratar, incluso si nos alargamos un poquito en el tiempo, vamos a tratar de desentrañar lo que es a veces un teatrillo, ¿no?, que ponemos ahí sin mucho sentido, o que adquiera sentido cuando ponemos el Belén. Por lo tanto, lo primero que les voy a decir es que el Belén no es un adorno, es un altar doméstico, es un altar hecho en casa, es un altar para dar culto y contemplar un misterio. Eso ya nos orienta de que al componerlo no lo tenemos que hacer con idea decorativa, sino con idea contemplativa. Y una cosa que debería haber delante de todos los belenes es una silla o un reclinatorio. ¿Por qué les digo esto? Porque deberíamos dedicarle tiempo a contemplar el misterio. La primera, el personaje más importante del Belén somos nosotros, porque sin nosotros no tiene sentido. Es decir, construimos un Belén para nosotros contemplar el misterio. Por eso el que mira tiene que sentirse parte del Belén, tiene que ser un elemento importantísimo y una pieza más. Son la razón, los que miramos el Belén, somos la razón por la que se ha construido esa especie de altar que es el nacimiento de casa. Eso para empezar. Y después vamos a ver con los elementos tradicionales. Unos pondrán una cueva, otros pondrán un mesón, otros pondrán un arco glorioso, como fue costumbre en el siglo XVII y XVIII, los belenes, sobre todo los de estilo napolitano, que eran auténticos palaciegos. Otros harán una cueva con musgo, otros una cabaña, otros una no sé qué. En realidad no sabemos cómo era el lugar, solo sabemos que había un pesebre. Es decir, había un cacharro, un cajón, una pila donde había agua y comida para los animales. Eso es lo único que dice el texto, que había un pesebre donde depositaron al niño Jesús. Por lo tanto, suponemos que era una cuadra, porque los pesebres siempre están en una cuadra. Los animales no los tenemos en el salón de casa o en la sala de estar o en la cocina, los tenemos en la cuadra. Suponemos que era una cuadra. Si era hecha de maderas, de troncos de palmera, de hojas, de piedra, de barro o era una cueva excavada, eso a la imaginación de cada uno. Pero lo único que sí que tenemos que tener claro es que Jesús fue depositado en el mismo lugar, en el mismo cacharro, en el mismo traste donde comen los animales. Y eso es un elemento importantísimo. Huyan de las cunas bonitas, huyan de la peletería fina para acostar al niño Jesús, huyan mucho más todavía de los brocados y de los adornos. Al niño Jesús lo envolvieron en un pañal, como a cualquier niño, como a cualquier niño, y lo recostaron sobre un pesebre, sobre el artilugio donde comen los animales. Ya es un aviso de la Eucaristía. Es comida para nosotros, comida para el animal que somos y a través de él tomar el alimento de vida eterna. Por lo tanto, sugerencia: hagan un cacharrito de madera vulgar y corriente, un puñado de pajas o de heno o de forraje y acuesten ahí a su niño, porque eso es lo que tiene sentido, que era un pesebre. En Guatemala y en muchos países se celebran
una especie de novena de Navidad a la que llamamos las posadas, en las que es muy bonito el ritmo ese de cantantes y tal, pero es completamente falso, porque es como que a José y María no los dejaron entrar en ninguna casa, ni siquiera en la posada, y eso no es cierto. El texto no dice que no los dejaran entrar, dice que no había lugar para ellos. No, no había lugar para que naciera Jesús. En ningún momento se habla pues de la comodidad o de la higiene o de la... No, se dice que no había lugar, no había un lugar adecuado para ellos. Y ese dato es importantísimo. Jesús puede nacer en una cuadra con estiércol de animales. Cuando decimos estiércol, todo el mundo sabe lo que es. Los excrementos y las orinas de los animales, la paja en el suelo, las moscas, porque donde hay animales siempre hay moscas. Alguna pulga, alguna garrapata, seguro que habría. Oscuro, era de noche, seguro, porque no creo yo que tuvieran lámparas solares para iluminar la cuadra de los animales en una aldea miserable que era Belén. Por lo tanto, la razón por la que Jesús no nace en la posada, no nace en el hospital, no nace en la casa del gobernador, no nace en la casa de los importantes, es porque ese no es lugar para él. No había lugar para él. Por lo tanto, la sencillez del pesebre que montemos en casa, de la cueva, de la casa, tienen que darse cuenta que la importancia fue que era un lugar adecuado. Y nosotros diríamos, ¿cómo puede ser adecuado? Una mujer de parto lo último que buscaría es la cuadra de los animales. Pero aquí hay dos lecturas. Los textos bíblicos recuerden que siempre tienen tres lecturas. La literal, la espiritual y la que habla mi corazón. La literal, no había lugar y se fueron a donde estaban los animales, porque sabemos que eran los animales, porque había un pesebre, y María cuando ¿Dónde está la... terminó, pues seguramente porque el suelo estaba mojado, porque el suelo estaba mal, lo recostó en el pesebre. Esa puede ser lo que leemos. Pero lo que debemos entender es que ese pesebre es símbolo de que el niño Jesús es alimento. Segundo, que Jesús nace no donde está todo limpio, donde está adecuado, no en el alma mía que soy un santo varón, en toda la gente. No, nace donde el lugar es adecuado. O lo que es lo mismo, nace donde él considera que tiene que nacer. La pregunta sería, ¿mi hogar, mi corazón, mi vida es el lugar adecuado? ¿Hay espacio en mi vida para que nazca Jesús? ¿O tengo mi vida llena de cosas que impiden que nazca Jesús? Tengo mi posada llena de huéspedes, tengo todos los jaleos de mi cabeza, tengo mi corazón inundado de preocupaciones y no hay espacio para que nazca Jesús. Porque la cuestión, si se fijan, y es muy importante, la cuestión no es la higiene, la decoración, la belleza o las condiciones que nosotros podríamos interpretar. La condición para que Jesús nazca es que el lugar sea adecuado. Me atrevería a decir que haya lugar para él. Cada uno de nosotros piense si en su vida hay lugar para Jesús o lo tenemos ocupado en otro montón de cosas. Ya hemos puesto nuestro pesebre, ya hemos puesto nuestra covacha. Acuérdense que era una aldea la más pequeña de las ciudades de Israel. Belén era 150 familias como mucho, si es que llegarían, ¿vale? Y diseminadas. No era una ciudad rica, era la ciudad más pequeña de todo Israel. Y Israel en aquella época era muy, muy pequeño. No se crean ustedes que era ciudades monumentales. Belén era, Nazaret y Belén eran aldeas minúsculas. El siguiente elemento, importantísimo, es el anuncio a los pastores. Por lo tanto, si algo no puede faltar en nuestro Belén, son los pastores. Los pastores y un montón de ángeles.
Acuérdense, si no tienen muchos ángeles, para poner un buen Belén, agarren ángeles. Yo no le digo que sean bonitos ni que sean feos, como si los quieren pintar en un papel, pero muchos ángeles, muchos. Y van a entender por qué. Los pastores eran lo peor de Israel. La gente que era tan pura, que tenía que lavarse las manos varias veces, entrar en la sinagoga, ofrecer sacrificios. Imagínense hasta el punto que si uno entraba a comer en casa de un no creyente, quedaba impuro y tenía que hacer todos los ritos de purificación. Los pastores no iban nunca al templo. Se pasaban peleándose por los pastos, por las ovejas, se robaban unos a otros, se peleaban, jamás mantenían ninguna norma del judaísmo porque vivían en el monte. Eran lo peor. Pero miren usted por dónde. Jesús ve en lugar adecuado un pesebre y a la mejor gente para que venga a adorarle a los pastores. Y esa es otra cosa, que en las figuritas que pongamos en nuestro nacimiento les tenemos que dedicar tiempo a los pastores. No son un adorno, no son un adorno, son la representación de nosotros con nuestras vidas irregulares, llenas de errores, llenas de defectos y llenas de pecados. Esos son los pastores y son los primeros en ser llamados. Un ángel hace el anuncio. Por lo tanto, otra cosa que debemos ya tener es el ángel del anuncio. Les dice a los pastores, tengo dos Biblias, una a cada lado. Una es la traducción para las Américas, la Biblia de las Américas, y la otra, la Biblia de Jerusalén, porque son pues, las más habituales, ¿verdad? La lectura, ahí se ve, la lectura que hago es de Lucas, que junto con Mateo son los únicos que relatan la infancia de Jesús, y Lucas la relata completa, Mateo con menos detalles. Dice, se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Fíjese qué curioso. Cada vez que llegan los ángeles a anunciar algo, acuérdense de María, acuérdense de José, José no temas, María no temas, llegan a los pastores y se llenan de temor. El temor bíblico no es un temor del miedo, como lo entendemos nosotros, es una especie de temblor, de estupefacción, de sobrecogimiento. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fíjense qué importante. Uno espera que diga, bueno, pues sería el resplandor del niño, ¿verdad? La corona, la mirada de la Virgen María, la cara de sonría. No, no. El signo de que era un salvador es que estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Denle mucha importancia a esos signos, porque esos son los signos del Salvador. Y pronto se juntó al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, por lo tanto, muchos angelitos. En el anuncio a los pastores, si es que ustedes hacen esa representación dentro de su Belén, pongan angelitos hasta cansarse, para que recuerden que el anuncio fue glorificado por miriadas de ángeles del cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace o a los que el Señor ama. Casi todas las traducciones dicen en que el Señor se complace, tiene sus complacencias. Cuando los ángeles dejándole se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén. Llegando a Belén, dice el texto que contaron lo que había pasado. Y un detalle muy bonito. Dice,
Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de los pastores decían. Señoras, señores, resulta que María y José y el niño no estaban solos. Allí había gente. Porque cuando llegaron los pastores, había gente que se maravillaba de lo que los pastores contaban. Es decir, que allí había gente que no habían sido llamados por los ángeles. Y aquí entramos en otra sorpresa, ¿no? ¿Y quién serán? ¿Quién será esta gente que estaba ya allí? Hombre, porque no, pues, hemos de suponer que no se refería solo a José y a María, ¿de acuerdo? Los que lo oyeron se maravillaban de lo que los ángeles decían. Pues no sé, José María no creo que se maravillaran mucho, porque ellos ya sabían algo, ¿no? ¿Quiénes eran esta gente? Pues es la gente buena que hay en todos los pueblos. María y José no eran de Belén, aunque la familia de José fuera de Belén. Para entrar en la cueva, en la cuadra, en la casucha donde nació Jesús, pues le pedirían permiso al dueño de la casa, ¿verdad? Costumbre de los pueblos, de muchos pueblos y especialmente de los pueblos aislados en aquella época y en esta también, es que cuando una mujer va a parir, generalmente, si no hay comadronas o si no hay otras cosas, pues las mujeres del lugar le ayudan. Por lo tanto, hemos de suponer que dentro, con el pesebre, con ellos, esos que dice el texto, que se maravillaban de lo que oyeron, pues eran esas buenas mujeres que acudieron a ayudar a María. Aunque en todos los nacimientos ponemos a María y a José juntos, es difícil creer que eso pudo ser porque la ley judía prohibía por la impureza que el marido estuviera presente en el parto, sobre todo porque si le salpicaba algo de la sangre, tocaba algo, ya quedaba impuro. Y por que era un lugar estrecho. Lo más probable es que María estuviera dentro, ayudada por varias mujeres al parto, y José en la parte de fuera, pues posiblemente con algunos hombres, el dueño de la cuadra y algunos vecinos que se habrían reunido, pues los esposos de las mujeres que estaban ayudando a María, los abuelos del lugar. Esos que acudieron porque se les necesitaba, no porque los llamaron, sino porque se necesitaban. Es decir, nosotros somos los pastores cuando nos llaman, pero también somos esa gente que ayudó a María en el parto, que acompañó a José durante ese momento difícil de angustia, fuera de tu casa, en unas condiciones pésimas, el nacimiento de tu hijo, que acompañaron a José como para ayudarle y para darle consuelo. Esa gente que cuando tenemos un problema o estamos enfermos o hay un duelo, y también cuando hay una boda, por la alegría de acompañarnos o por el dolor que tenemos, compartirlo con nosotros, o por decir aquí estoy, a ver en qué puedo ayudar, nos ayudan. Esos personajes también están en el Belén y nosotros habitualmente no los ponemos. Acuérdense de poner vecinos y vecinas en el portal, porque había ya allí gente cuando llegaron los pastores. Fíjense que ya tenemos estos elementos que son, junto con los magos, los fundamentales. Pero ahora vienen dos elementos curiosísimos. En todo Belén que se precie no puede faltar el buey y la mula. Obviamente, si ustedes miran el texto, ni el de Lucas ni el de Mateo, en ningún momento dicen que hubiera un buey o una mula. ¿Por qué aparecen en los belenes esos dos? Que en realidad originalmente no era una mula, era un burro. Pero con el tiempo el burro terminó llamándosele mula. Pues es por un texto de Isaías, Isaías 1, versículo 3. Con su permiso, no lo tengo marcado, pero para que vean el texto, lo voy a leer y dice así.
El buey conoce a su amo y el burro el pesebre donde come. Miren ustedes, el buey y el burro representan a los que primero creyeron en el niño Jesús. Esa profecía, ese texto que cita Isaías capítulo 1, versículo 3, es el que hace que la tradición ponga el buey y la mula. El buey y la mula, o el buey y el burro, representa a los que ya creyeron. El buey conoce quién es su amo, sabe quién es su amo, no tiene dudas. El buey representa esa fe sólida, trabajadora, como un buen buey, pesada, humilde, sencilla. El burro, y los que conozcan un burro o una mula sabrán que son de carácter difícil, indomable, a veces tempestuosos. Representan a los que hemos creído, pero a veces somos rebeldes, a veces nos cuesta obedecer, a veces regañamos. Y cuando tenemos que escoger un camino, el buey siempre va a elegir el más sencillo, el más llano. El burro siempre va a agarrar el más cómodo, entre los pedruscos. ¿De acuerdo? Entonces, representan esas dos visiones que podemos tener los que hemos creído de Dios. Sorpréndanse, porque unos serán los que fueron a ayudar, otros los que han recibido el anuncio, los que están evangelizados en este caso, pero nosotros, los creyentes que decimos ser creyentes de verdad, estamos representados por el buey y la mula. Los que conocen el pesebre de su amo, los que saben quién es su dueño. Por eso tradicionalmente se les presenta tumbados, como tranquilos. Ellos ya saben lo que pasa. El otro elemento que es importantísimo son los magos. El texto no dice que fueran reyes. El relato de los magos está en Mateo. No dice que fueran reyes, dice que eran magos. La palabra mago en la época es una traducción del latín de San Jerónimo y se refiere a magnus, a grandes, a personajes importantes, es a lo que se refiere. Por los tres regalos, el oro, incienso y la mirra, hemos creído generalmente que eran tres, y la tradición dice que eran tres, pues tampoco lo vamos a discutir, aunque el texto no dice cuál era su número. A partir del siglo XI-XII se empieza a agarrar la costumbre de representarlos de distinto color. Hasta prácticamente el siglo XII y XIII siempre se les representa iguales, hasta vestidos de la misma forma, pero luego ya con el tiempo se va cambiando. Unos representaban a los europeos, pues blancos y rubios, otro de los magos representa a los habitantes de Asia y la India, morenos de pelo y con la piel o amarilla o cetrina, y otros, el tradicional Baltasar, ¿verdad? Negro, representando a la parte negra de África. Obviamente, ni América ni Australia se conocían en ese momento de esos relatos y no se pudo poner cosas características de ellos. Pero, bueno, esa es la razón por la que representamos a uno rubio, a otro moreno y a otro negro, es por los tres continentes conocidos en la época. Que fueran de Oriente, y esto lo explicó muy bien en una catequesis el Papa Benedicto XVI, Dios lo tenga en su gloria, lo explicó magistralmente. Eran de Oriente y en el lenguaje hebreo quería decir que eran de lejos, exactamente que eran paganos. Los magos son los que han llegado al conocimiento de la existencia de Dios por la ciencia, pues contemplando las maravillas del universo, viendo la maravilla que es nuestro organismo, viendo el equilibrio que hay en todas las cosas, que sin un creador sería imposible, estudiando los libros antiguos, las profecías, aquellos que a través de la razón, a través del conocimiento,
llegan a la convicción de que Dios existe. Unos llegamos a través de la fe y luego la razonamos, otros llegan a la fe a través de la razón. Esos que llegan a la fe a través de la razón son los magos. Los tres regalos, pues verdad que son regalos un poco difíciles, ¿no? Para un niño. Oro, que supongo que a José y María les vendría muy bien para luego huir a Egipto. Incienso, como fuera para espantar las moscas y los zancudos que había en la cuadra. Y luego la mirra, mal regalo para un niño porque la mirra es el ungüento con el que se embalsamaba a los muertos. Se utilizaba también en las heridas, pero principalmente para evitar la putrefacción de los cadáveres. Era un conservante durante la momificación. El sentido espiritual de los tres signos es debido a un comentario de uno de los padres de la Iglesia del siglo IV. Dice que el oro era para reconocerle como rey, un tributo de rey. El incienso era con el que se le daba culto a Dios, por lo tanto es el reconocimiento de la divinidad en Jesús. Y la mirra es para recordar que también era de carne y de carne mortal, y por lo tanto tendría que morir y ser embalsamado. Recordemos el pasaje en el que las mujeres van con ungüentos, con mirra, a embalsamarlo después de haber sido descendido de la cruz y estar en el sepulcro. Estos son los elementos fundamentales. ¿De acuerdo? La estrella, pues aunque siempre la ponemos en los belenes, hemos de recordar que Mateo, cuando relata el tema de los magos, que es el único que habla de la estrella, dice que cuando llegaron al lugar la estrella desapareció. Poco menos, o la dejaron de ver, si mal no recuerdo lo que dice. Que hay que entenderlo. O sea, si la estrella era indicándoles el lugar, cuando llegaron al lugar, pues la estrella desapareció. Esa estrella, que es simplemente el anuncio, puede ser nuestra fe, nuestra devoción, en la Sagrada Escritura, en los signos y sobre todo es una gran representación de María. María es la estrella que indica la dirección para encontrarse con Cristo. María es el signo, el signo visible para ir hacia Cristo en el encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Pues entonces la estrella simboliza a María. De hecho, uno de los títulos, recuerdan, y de las letanías, habla de ella como estrella. Estos son los elementos fundamentales. Después, pues miren ustedes, que les quede bonito, pues perfecto. Que les quede tal. En casi todos los belenes ponemos el Palacio de Herodes, pero recuerden que el Palacio de Herodes estaba en Jerusalén, no en Belén. Bien. En algunos belenes ponemos la Anunciación, pero acuérdense que la Anunciación fue en Nazaret. Por lo tanto, son elementos que acompañan el sentido global, incluso la dormición de José, pero no son la centralidad del nacimiento. Los elementos que nos interesan y sobre los que deberíamos prestar mucha atención para entender esa profunda lección teológica que tienen son el pesebre, el pañal, María y José, los que acudieron a ayudarles, pastores, el ángel que les hizo la anunciación a los pastores, los magos y lo que los magos traen, el oro, el incienso y la mirra. Esos son los signos. Y el centro, Jesús. ¿De acuerdo? Por eso toda la visión, todo el efecto visual de un Belén debería estar concentrado como en un punto de fuga que se llama en dibujo lineal, ¿verdad? Un punto hacia el que converjan todos los que miran para que se vea el centro de nuestra atención, que es el nacimiento de Jesús. No sé si esto habrá satisfecho o no su curiosidad. Si además quieren poner patos, la lavandera, todo, perfecto. El río, la cascada, no sé cuánto, perfecto.
Pero si convierten el Belén en solo una decoración, en una casa de muñecas, están equivocados. El Belén no es un teatrillo de muñecos y de marionetas, es la representación de un misterio tal que sacó a los pastores de su miseria de vida, que trajo a unos sabios de otra parte del mundo a contemplar la gloria de Dios, que es la Epifanía, ¿verdad? Un nacimiento en la pobreza de una cuadra, rodeado de inmundicias, que salva al mundo. Porque no se les olvide, el nacimiento de Jesús es el nacimiento del Salvador del mundo. Y todo eso sucede ante nuestros ojos, en ese teatro doméstico, en ese circo que podemos montar en la casa. O por el contrario, hacer un altar devocional y dedicarle tiempo a ir a contemplarlo. Que parpadeen o no las luces es indiferente. Cuando yo era niño, a veces nos faltaban figuritas para rellenar todo, porque a nosotros, a mi hermano pequeño y a mí nos gustaba ver todo lleno de figuritas, y poníamos indios, vaqueros, de todo lo que teníamos por la casa, porque el caso es que vean. Y yo recuerdo de mis sobrinos de pequeño ver que ponían hasta camiones y dinosaurios. Le quiero decir que todo eso es el adorno. Si somos capaces de sentarnos, arrodillarnos o estar de pies cada día, un ratito, unos minutos, y contemplar ese misterio que son María, José y el niño, el buey y la mula que somos nosotros, los que fueron a ayudar a la Sagrada Familia, los pastores, los ángeles que glorificaron y los magos, con eso tenemos todo. En eso está el misterio de la fe. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad. Que saquen todo lo que sobra de su corazón. No le digo que lo dejen impecable y puro, porque no es necesario, si sacan todo lo que estorba para que Jesús nazca. A Él no le importan nuestras miserias, nos ama como somos. Lo único que pide es que le hagamos un lugar, que haya un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él pueda nacer, para que pueda nacer en nosotros, en nuestra vida, porque la representación del nacimiento es solo eso, un altar doméstico, una visualización de un misterio incomprensible. Espero que haya muchas preguntas. Dios les guarde y esta Navidad cambien de rumbo, sigan la estrella y contemplen el misterio de Belén.